¿Qué tal? Estamos en un capítulo más de Rancherita el Podcast, un capítulo diferente por el 87 aniversario de la Rancherita del Aire. Y es por eso que en esta ocasión entrevistamos a parte del equipo que conformamos Rancherita del Aire. Por eso los invitamos para que vean todas las anécdotas, toda la historia que han ocurrido en estos 87 años y sobre todo el agradecimiento para el auditorio. Acompáñenos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, sobre todo porque estamos de manteles largos. Esta es un capítulo especial, ¿verdad?, por el aniversario de la Rancherita del Aire. Y le invitamos precisamente porque a usted le ha tocado estar, pues, gran parte de esta historia, de este aniversario. Y qué mejor que platicar con usted, ¿verdad?, de su propia voz, que nos cuente cómo ha sido el pasar de los años en la estación, cómo fue que comenzó y lo que le ha tocado vivir. Al contrario, gracias por invitarme. Gracias a ustedes por tomarnos en cuenta. Sí, ya tenemos un poquito de años aquí. Me da mucho gusto estar contigo en este podcast y qué mejor que hacer una remembranza de todo lo que ha sido, pues desde que estoy yo, hace 39 años ya, aquí en la Rancherita del Aire. 30 años para trabajar en Rancherita, y unos meses de conocer antes a la familia Bres. En el 1993 empezamos a trabajar con la familia Bres en lo que fue Cristal FM, que ahorita es la 99.9. Ahí trabajé unos meses como intendente, mensajero, pero a la vez cubría unos turnos, vacaciones en Rancherita, porque eran estaciones hermanas. Antes Cristal FM y Rancherita eran estaciones hermanas. Fueron unos meses en los que trabajé en Cristal FM y posteriormente fuimos a trabajar a Rancherita del Aire. Más o menos, ¿qué edad tenía usted cuando empezó a trabajar? Como 19 años. Mira, pues la verdad es que ha sido un largo recorrido. Yo tengo poco más de 33 años de pertenecer a esta gran empresa. Y la verdad es que si platicara un poco de mi incursión en la radio y hablar de que mi incursión en la radio fue en la Rancherita, sigo en la Rancherita y siempre ha sido en esta, la Rancherita, estaríamos hablando de inicios de 1991. En 1991 yo prácticamente tenía 6 meses de haber egresado de mi carrera. Yo estudié licenciada en Ciencias de la Comunicación en Monterrey, Nuevo León. Entonces llego a mi natal Piedras Negras ya de regreso y me incorporo a la Rancherita del Aire. En aquel entonces quien me dio la oportunidad fue el señor Claudio Mario Bres Garza. Con él me entrevisto, le pido una oportunidad recién egresada de mi carrera. Y en ese tiempo, bueno, la Rancherita del Aire tenía un enlace con una estación de radio 99.9 que en aquel entonces se llamaba Cristal FM. En ese tiempo mi trabajo consistía en grabar el noticiero del cuarto para la hora. Lo grababa desde aquella estación, desde la 99.9, pero ambas estaciones se enlazaban. Eso era el cuarto para la hora. Esto fue a fines de 1990. ¿Cómo están? Yo muy bien. Más que reportero, también fui locutor durante 22 años. Yo comencé a venir a la Rancherita en 1979. El 1 de febrero de 1982 se me da la plaza de locutor, porque no había plaza de reportero. Entonces yo trabajé, como te repito, 22 años de noche. Entraba a las 12 de la noche y salía a las 5 de la mañana. Por 22 años. 22 años. Posteriormente hubo por ahí algunos cambios con la renuncia y muerte de algunos compañeros. Me cambian de 2 de la mañana a 9 de la mañana, siendo locutor y reportero a la misma vez. ¿Y cómo ha sido este pasar de los años? Digo, porque realmente, digo, lo hemos visto que a través del tiempo la tecnología pues ha cambiado constantemente, pero directamente en lo que ha sido la estación, ¿cómo ha visto usted estos cambios? Pues prácticamente me ha tocado 3 generaciones, tanto personal humano como cuestiones técnicas, ¿verdad? Por el hecho de que antes no existía tanta tecnología como la que hoy. Ahorita puedes automatizar la estación y te dice hora, temperatura, pasa guía, música, hasta puedes meter una locución. Y antes no, todo era prácticamente manual, era más dinámico el trabajo en radio.
Dinámico, muy divertido, Muy sobre divertido, todo. muy dinámico, porque estabas prácticamente, ahorita sí estás en vivo, ¿verdad? Pero ahí manejas todo en vivo, o sea, el momento. Contestabas llamadas, checabas que hubo el disco, el acetato de 33 o 45 revoluciones, cartucheras, anuncios, guías, prácticamente hacías todo. Estaba viendo aquí esta mesa, estaba viendo esto que me trae muchos recuerdos, Arcadio, ver un rollo de la grabadora donde hacíamos las grabaciones, el departamento de producciones, así grabábamos con este rollo que bueno, ahorita me transportaste hace muchos años atrás. Sí. En esto grabábamos y así empecé yo con esto precisamente. Esos fueron mis inicios en radio, con estos rollos, con estos cartuchos, porque antes eran Sí, sí. cartucheras, no era como ahorita todo digital, con estos LPs que había que buscar la canción. Ahí sí tenías que buscar la canción una por una, no es como ahorita que le pones el nombre de la canción y te aparece. No existían los programas de edición por computadora, qué decir de un Cool Edit, de un Adobe Audition, pues no existía nada de eso. Se grababa directamente en rollo, en cinta. Teníamos 2 grabadoras, la más, por decir, viejita, era la de la cinta delgadita y posteriormente migramos a una de una cinta más gruesa, ¿verdad? Que tenía mejor calidad de grabación. En aquel tiempo, pues ahí era donde se grababa el noticiero del cuarto para la hora y ese era mi trabajo. Yo recuerdo las primeras entrevistas que se hacían, lo hacías con una grabadora que parecía, más que grabadora, parecía un piano. Traía teclas Ok. para poner play, record, adelantar, atrasar. Y era un poco difícil. Y el micrófono venía aparte. No, ahí mismo. Ahí mismo. Ahí Ok. mismo venía un poquito más grande que este cassette. Ok. Casi lo doble o lo triple, creo, de este cassette. Era la grabadora que traía sus teclas. Ok. Ibas a grabar, le tenías que aplanar. Ok. Y recuerdo que batallamos mucho porque tenías que venir a reproducir el cassette, porque ya sabes que en cualquier entrevista pues salen malas palabras, Sí. y anteriormente era muy penado por parte de la Secretaría de Gobernación que saliera una mala palabra en radio. Sí, sí. Te sancionaban. Que eso ha cambiado mucho ahora, porque digo, ya hemos escuchado que a veces algunos hasta funcionarios llegan a decir algo o en una entrevista o se escucha una mala palabra y digo, ha cambiado en algunas ocasiones. Sí, porque bueno, continuando con lo de las grabadoras, han ido cambiando, con el tiempo han ido cambiando. Primero esas grandotas, posteriormente unas más reducidas, y hasta llegar a, no la traigo aquí, yo traigo mi grabadorcita, la que uso actualmente, que está de este tamaño, Sí. pero da un sonido que yo creo que no te daban las de antes, o Sí. sea, más fidelidad, Sí. más entendible lo que se dice, y puedes estar retirado, no sé, 1 metro, 2 metros, y se escucha claramente lo que se está diciendo. Que llegas 20 minutos para buscar tus acetatos, qué música ibas a incluir, sacar del carrilete tus cartuchos, marcar tu guía, qué anuncios te van a tocar y prepararlos. No es como ahora de que ya tienes tu guía en la computadora, ya lo pones automático, ligas canciones, buscas ahí mismo las canciones. O sea, antes era, contestar la llamada y necesito un tema, claro que sí, lo buscabas en el lapso de comercial, lo buscabas el tema y lo buscabas, y ahora automáticamente puedes estar contestando la llamada y ahí mismo lo buscas en la computadora y te lo da. Y cómo era grabar sin tener que equivocarse, porque Sí, eso era como que lo primordial, de claro. que era una sola grabación y si te equivocas va de nuevo otra vez todo. No, equivocarse era un lujo antes. No había, ahora sí que opción de que te pudieras equivocar, porque si te equivocabas tenías que grabar, vamos a poner, grababas en un cartucho, ¿verdad? Similar a 2 noticieros. Ok. Si te equivocabas en el segundo, había que grabarlo todo otra vez, los 2 noticieros. Entonces, pues no queríamos grabarlos otra vez, con cortinas y todo, o sea, entonces era mucho trabajo y tratábamos de no equivocarnos, igual en la cinta también. Y luego que no se te rompiera la cinta, porque la tenías que pegar con cinta scotch. El lugar donde a veces se tronaba, Sí. de repente, que estaba muy,
tensa, entonces se tronaba y había que cortarle con unas tijeritas. No, te enseñabas a arreglar Sí, sí, cintas sí. y todo, y cinta scotch, y luego que volviera a girar y que no se escuchara el tope donde habías cortado, etcétera. Ah. No, era todo un trabajo artesanal antes. Muy Exacto. diferente precisamente Sí, a lo que tenemos ahora. cómo Digo, a lo no. mejor la gente no, del auditorio no conoce muy bien, pero pues ahora estamos a un clic nada más de una canción, de un Así. anuncio, de muchas cosas. Yo recuerdo en mis inicios en cabina, en 1982 ya oficialmente, eh, como locutor, usaba los discos vinil, Vinil. los discos negros que decían Ah, que eran como de chapopote. de hecho por aquí tenemos algunos todavía. Este, si gusta verlos. Tienen el de mi compadre Víctor Hugo Ruiz. Víctor Hugo era mi compadre, Víctor Hugo. realmente sí. Tenemos que este era más o menos los que utilizaba. Sí, este es el de 43 revoluciones, Sí. el disco que tenías que estar batallando porque haz de cuenta que estaba el locutor así, saludos a María, Juanita y esto, y que para allá en la colonia, y tenías que estar así de lado, atinándole a la tornamesa, porque si Sí. te fijas, aquí tiene un agujerito. Sí. Tenías que estarle atinando ahí a la tornamesa. Y luego no faltaba el compañero travieso, porque ya sabes que en cualquier trabajo no falta. Sí, sí. Acomodabas el disco, porque tenías que acomodarlo. Por ejemplo, es de 5 o 6 canciones. Sí. Te pedían la tercera, tenías que estarle adivinando para poner la aguja, ponerla en la tercera canción. Pero no faltaba el compañero que estaba ahí en un lado, de juguetón y travieso, Sí. que decías tú, Y aquí era- está Ramón Ayala, la canción que nos pidieron, y nada que no salía, y no sé, y vamos con Ramón Ayala, y nunca salía. Volteabas, el compañero te había quitado la aguja. Ah, O sea, son de las anécdotas sí, que sí. hemos vivido, que hemos pasado en estos al menos 44 años que yo tengo en esta estación de radio, ¿Cuántos, perdón? 44 años. 44 años. Recibía a los corresponsales. Sí. Vamos a brincar un poquito a la actualidad. Ahorita un corresponsal te manda la información vía WhatsApp, vía correo electrónico. Y antes no, tú le marcabas a través de un híbrido, pasabas la señal del audio a la consola y le grababas en carretes. Ok. Y ahí era de que no se equivocara el corresponsal, porque si no tenía que repetir la información desde el principio a fin otra vez. Porque ese era el que se iba a pasar en el noticiero. Sí. No, bueno, se grababa en carrete y Ajá. posteriormente lo pasabas a un cartucho. Ok. Y tú mismo redactabas en aquel entonces máquina de escribir. Esto ya llegó a la computadora. Las noticias, te voy a decir cómo las conformábamos. Teníamos un teletipo, porque estaba suscrita la Rancherita del Aire a la agencia de noticias Notimex. Ok. Y el teletipo, pues es, para los que no lo conozcan, ¿verdad? Es como una especie, vamos a decir, de máquina o de impresora donde iban saliendo el rollo de hojas, ¿verdad? Con noticias de todo el mundo que cubría la agencia Notimex. Ahí nuestra labor era, pues ahora sí que quitar ese rollo de noticias, esa ristra de noticias, y pues las cortábamos y seleccionábamos aquellas que considerábamos que eran de interés para el auditorio. También a la par, en ese tiempo, la Rancherita del Aire se enlazaba vía satélite con un noticiero que quizá muchas personas recordarán, no me dejarán mentir, de Guillermo Ochoa y Lourdes Guerrero, que se transmitía vía radio desde la Ciudad de México. Ahí también, cuando había una noticia muy relevante en el ámbito nacional, también la grabábamos en esas cintas de rollo y transmitíamos la entrevista o el fragmento de aquella noticia de impacto también para el auditorio. Y el resto de las noticias, ellos ya habían empezado un par de años atrás, quizá por ahí por la época de los 80s, creo, o 70s, fines de los 70s, creo, con su primer equipo de noticias y con lo que también fue su primer equipo de reporteros, entre los cuales pues todavía se encuentra con nosotros Roberto Gutiérrez, de aquella generación. Yo recuerdo por aquellos años que yo andaba reportero en la noche, en la madrugada, si había un accidente donde había personas fallecidas, tenías que ir a cubrir, porque tú eras el reportero y eras reportero. el locutor, el que estabas en cabina. Ah, Entonces también. tenías que dejar la cabina, pero no la podías dejar sin música. Y en aquellos años no había la tecnología que hay ahorita, la computadora, Sí, sí. la cinta que pudiera durar 1 hora y puesta.
O sea, habría que encontrar primero una cinta que durara tanto para ya poder ir allá Pero no había cintas. No había cintas, eran puros discos por como discos. estos. Puros discos como estos. Y nomás tienen como 5 canciones. Sí. En, en aquellos tiempos yo recuerdo que lo que aprovechábamos, como yo que andaba de reportero, era de que comenzaban a salir los popurrí de cumbias, los popurrí norteños. Ujú. Yo recuerdo uno de los primeros fue el Tropical Florida, posteriormente JLB y compañía, que sacaban, haz de cuenta, todo un lado era pura música, que Sí. te duraba 15, 18 minutos. Entonces, en esos 15, 18 minutos tenías que ir hasta el accidente. Pero antes no había tantas calles aquí en Piedras Negras. Ah, bueno. Antes agarrabas la avenida Lázaro Cárdenas, la Carranza, y por ejemplo el accidente era a la altura de la Industrial. Sí. En 10 minutos yo creo ibas y venías. 10, 12 minutos ibas y venías. Y recuerdo yo que teníamos un flash que era muy llamativo. Flash de última hora, flash de última hora. La rancherita presenta flash de última hora. Ahí lo ponías. Antes de dar la información, porque tenías que hacer tiempo al regresar a cabina para poner la cinta, el tipo cassette como este, Ajá. acomodarla, donde iba a empezar la entrevista. Entonces, en ese tiempo lo lograbas en flash de última hora, pendiente, flash de última hora. Entonces, ya cuando tú tanteabas que ya estaba listo, esta es la información que tenemos en estos momentos, este accidente ocurrido. Yo recuerdo un accidente de ahí en Lázaro Cárdenas y Primavera, Ujú. ahí donde estaba un conocido hotel. Ok. Ahí anteriormente, lo que gente de aquellos años conoció como el Parque Primavera. En la mera esquina había una cantina que se llamaba, ya no Sí, existe, sí, bueno. La Coyota. Ahí hubo un accidente, dos personas, dos mujeres que venían de la maquiladora, me parece era la Carrizo. Trabajaban de noche, salieron de ahí, llegaron al bar La Coyota a convivir un rato. Al salir, fueron impactados por un vehículo, lamentablemente ahí fallecieron. O sea, era una nota importantísima. Entonces yo tenía que ir y venir a la carrera, En la carrera. a la carrera. Nosotros estábamos antes en la calle Morelos, en la calle Morelos del centro de la ciudad. Sí. Entonces sí era largo el trayecto, El pero trayecto. no había tanto tráfico y no había tampoco tanto accidente como los hay ahora. Así Sí, es. ese accidente que te repito fue debido a que las personas pues, se encontraban en estado de ebriedad, venían de un bar, acaban de salir de un bar y fueron proyectadas por otro vehículo. Lamentablemente ahí perdieron la vida 2 personas. Digo, y hablando de eso, como reportero le ha tocado vivir muchas cosas, muchas noticias diferentes a lo largo de estos años. Pues hemos vivido tantas vivencias, hay muchas que recordamos, hay muchas muy buenas, hay otras muy tristes. En aquel tiempo tampoco existían las computadoras, o sea, sí existían, pero no eran tan comunes. Y En no son real, como lo son ahora. sí, exacto. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando ya iba a llegar la hora del noticiero, preparábamos los encabezados o titulares en una máquina de escribir, me acuerdo que era un Olivetti, y le poníamos 3 hojas de máquina con su papel carbón o pasante, ¿verdad? Que yo creo que ya muchos de estas nuevas generaciones como tú Más o menos. ya no los conocen, ya no existen, ¿verdad? Poníamos la máquina y escribíamos ahí rapidito los titulares en orden de importancia, sacábamos la hoja y ahí iban ya las 3, 4 copias de los que éramos los conductores de ese noticiero. Y eso era como, vamos a decir, a grosso modo, lo que nosotros, más las entrevistas locales que traían los reporteros, Luis Contreras, Roberto Gutiérrez, y es con los audios y entrevistas con lo que se conformaba el noticiero. Así fue como empezó. Muchos años después, y estaríamos hablando que quizá haya sido por ahí del 2004 probablemente, fue cuando nos recorrimos al horario de las 7 de la mañana, y entonces en aquel tiempo existían 2 noticieros, solamente era Primera Plana y Últimas Noticias, que es la edición vespertina que hoy conocemos de las 5:45, donde ahí los conductores eran la licenciada Graciela y Hernández Isáiz y Luis Contreras, ¿verdad? No teníamos la edición de las 2 de la tarde, esa se hizo algunos años después y como te digo, posteriormente se recorrió el noticiero matutino a las 7 de la mañana, que es donde actualmente nos han escuchado
a lo largo de de las últimas décadas. Recuerdo una vez me dice el patrón que siempre he tenido su apoyo desde que yo estoy aquí, la gente lo sabe, yo tengo una discapacidad, no puedo escribir la computadora. Entonces el patrón siempre me ha apoyado desde que yo o me convirtió en reportero, se me ha puesto un asistente, que hasta ahorita, hasta ahorita todavía lo tenemos. Y recuerdo en aquellos años me decía el patrón, oye, es que mataron a una mujer en tal parte, nadie más que tú, todo el mundo te conoce, nadie más que tú vas a lograr entrevista. No sé cómo le vas a hacer, tú vas a lograr entrevista. Total, el crimen no había sido ni en Piedras, había sido en otra ciudad. Y allá ando buscando, me dicen, en la colonia Bravo viven los familiares. Y allá ando en la Bravo, oiga, familiares de fulano, no, pues aquí no. Familiares de, pues allá al fondo, entre el monte. Allá voy y doy con los familiares. Y logro la entrevista. Y me dice el patrón, yo sabía que nomás tú la puedes lograr. Y luego, otra ocasión hubo una, donde fíjate, una negligencia médica de un médico de aquí del hospital. Murió la señora. Oye, pues no me hicieron ir al velorio, ir a la iglesia, a misa, y ir al sepelio para poder lograr la entrevista con el señor, con el esposo, y que nos diera la versión de qué es lo que pensaban, qué es lo que había sucedido. Pero esas son muchas vivencias, algunas de las tantas vivencias que hemos vivido, porque también recuerdo aquel motín que hubo en el Cerezo, donde también yo recuerdo que los reos pedían que entrara la prensa y que quién se apunta, quién va a entrar. Y estaba caliente adentro, se oían disparos incluso, pedradas y de todo. ¿En qué año más o menos fue eso? Como en el 90, 92, por ahí. Y recuerdo que estábamos en el noticiero y me dice el señor Botello, que en paz descanse, tú Roberto, apúntate, tú mero, al aire. Y bueno, pues ahí voy yo, me voy a apuntar. Y de repente me dicen, no, mejor no, porque pensando en que tal vez los reos me pudieran provocar algún daño o que hicieran algo con nosotros los medios de comunicación para que los poder obtener una libertad. Pero todas esas son vivencias que yo he tenido a lo largo de estos 44 años. Y por ejemplo, ¿ahí qué pasó al final? O sea, ¿sí entró? No, okay. no, porque de la empresa ya me mandaron decir que no me arriesgara, que no arriesgara mi vida, que mejor esperáramos a que se calmara. Está la otra, la fuga, la fuga del 2013. Sí, más o menos. El 19 de septiembre del 2013, me parece. Que también que la autoridad en un principio nos quiso hacer creer de que los reos se habían fugado por un túnel. Cosa que no era cierta, porque la misma era un día de visita, recuerdo, un viernes, por cierto, me parece. La misma gente nos comenzó a decir, no, salieron todos los reos por la puerta. Entonces nosotros comenzamos a decir que por la puerta grande, Y bueno, a raíz de esos tiempos, estoy hablando del 2013, nos trajo consecuencias, consecuencias que lo vivimos en carne propia. Sí, que desgraciadamente la gente a lo mejor no está enterada, ¿no? Pero, o sea, no estaba enterada en el sentido de todo lo que pasaba detrás de esto, ¿verdad? De que los reporteros, al menos aquí en la estación, siempre se han caracterizado precisamente por lo que dice buscar la noticia, la veracidad de los hechos y sobre todo que también juegan la parte de investigar, de buscar la información. No es como que la noticia llegue directa a ustedes. Fíjate que es lo que yo no lo entiendo a esos que se dicen reporteros ahora nuevos, que realmente no son reporteros, son blogueros, porque ya cualquiera que trae un teléfono hace una transmisión. El reportero, precisamente, tú lo acabas de decir, se debe dedicar a investigar la noticia. No como ahora, que los reporteros están esperando a que el funcionario, policía,
te manden la información. Se llamaba fulanito de tal, tenía tantos años, por esto se pelearon. Y así. Antes no era así. Sí, Antes tú tenías que investigar y hacer la noticia. sí, pues es que, Y fíjate que cuando, aquellos años, cuando se ponía el flash, cualquier compañero que fuera de aquí de la radio, que fuera para hacer un flash de última hora, flash de última hora. La Rancherita del Aire, con información de última hora. Yo recuerdo en los centros comerciales se paralizaba. sí. La gente se paralizaba, además se paraban en los pasillos para oír la información que iba a dar el reportero. No, si todavía ahorita cuando uno va escuchando y flash de última hora, te quedas, ¿y ahora qué pasó? Sí, y es lo que nos dice mucha gente del auditorio, que ha cambiado mucho la forma de dar la información, la forma de dar una noticia. Porque cuántos disque medios ahora transmiten y dicen, estamos transmitiendo de tal, pues sí, pero no te dan una información clara. Sí. No salen de que estamos aquí en la calle Guerrero y Zaragoza. Aquí en la calle Guerrero y Zaragoza, un choque en la calle Guerrero y Zaragoza. Te lo repiten como 100 veces. Sí, sí. En menos de 3 minutos te lo repiten como 100 veces. Cosa que no debes de hacer. Debes de investigar primero. Antes de adelantarte, a veces por aborazados les pasa eso. Sí, sí, sí. Antes de adelantarte, investiga a un carro Ford LTD contra un Nissan o el que sea, vehículo que sea. Y saber qué fue lo que Ajá, pasó. ¿quién lo conocía? Fulano. ¿Por dónde venía ese? Por acá. Bueno, pues ya tú mismo ves ahí. Porque cuando llegas a un lugar, lo primero que debes de hacer es ver circulación, si hay alto, no hay alto y todo eso. Sí. Que eso es parte de la investigación de un reportero. Auxilié como cerca de 20 años en noticias. Estuve auxiliando mucho a Roberto Gutiérrez en el área de policíaca. Después ya me fueron dando otras responsabilidades en área técnica, en cuestión de sistemas y en cuestión de audios, en cuestión de consolas, todo lo que es aquí internamente. Plantas, hay un responsable en el área de plantas. Porque las principales responsables, el ingeniero Tomás Naranjo, se puede decir que él es mi jefe y yo estoy aquí. Okay. Por él está fuera de la ciudad y yo aquí me encargo de solucionar problemas. Si yo no puedo, ya me comunico con él, que me oriente un poquito. En aquel entonces estaba el ingeniero Rodolfo Rodríguez, que en paz descanse, y también me apoyaba en él. Okay. Ahorita está el ingeniero Miguel Castillo, en el área técnica, y también como están fuera, yo me apoyo. O sea, yo soy el que estoy aquí en Piedras y trato de solucionar los problemas. Ya cuando sí es algo ya más grave, pues ya me comunico con ellos No, digo, ya todos nos para consta. auxiliarme. Y todos los que estamos aquí, digo, nos consta su trabajo, Sí. sobre todo porque ahora sí que pieza fundamental, importante, porque realmente muchas de las cosas que a lo mejor no ve la gente, le digo, usted las ha resuelto. Prácticamente estamos en radio, se dice voz en off, Ujú. cuestión radio, pero estamos atrás de Así es. lo que es toda la producción para radio, programación de alimentar las carpetas en música para radio, auxilio en la sitio web, la aplicación, te digo, en cuestión de audios, o sea, son muchas las funciones que desempeño aquí. Ahora sí que de todo un poco, y también, digo, porque la gente a lo mejor no se ha dado cuenta, pero también lo ha escuchado al aire. En comerciales, de vez en cuando cubrimos turnos también. Nunca he tenido un turno fijo, cubro vacaciones más que nada. Y ya sabía usted qué era lo que le gustaba, o sea, que a lo mejor se imaginaba usted que iba a tener tantos años al aire. Yo creo que de alguna manera siempre lo supe desde que estaba en la primaria. Era mi premio que me llevaran a una estación de radio a ver cómo trabajaba una locutora en aquellos años, hace ya rato, y ese era mi premio en la primaria. Me gustaba ir a la estación de radio, me gustaba ver, antes se usaba que se pegaban todos los LPs en la pared, en las cabinas de radio, podemos si me ver. permites, para mostrar, y se veía muy padre. Digo, en aquellos años, obviamente, ahorita pues ya no, pero así haz de cuenta, los LPs así, tal cual está pero los ponían todos en la pared, en las cabinas, y eso a mí me llamaba mucho la atención, ver cómo trabajaba una locutora, un locutor,
Y en la escuela Miguel Hidalgo, que es donde yo estuve en primaria, pues ahí quedaba muy cerca una estación de radio y ahí me llevaban, de repente, ¿me llevas a la estación, mami? Y me llevaba a la estación de radio a ver cómo trabajaban. Sí, Y sí. me encantaba lo que el locutor podía transmitir. Había en aquellos años un programa de un restaurante de Eagle Pass, que no recuerdo el nombre, pero el locutor lo hacía tan rico cuando daba el comercial, la mención que ahora le decimos, y el caldito, y era el mediodía, y el caldito de res, y un arrocito, le hacía no, 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 te daba hambre el señor, o sea, te lo hacía llegar tan bien, te lo transmitía tan bien, que entonces todo eso me gustaba desde la primaria. ¿Cómo pasa que luego gano un concurso de canto en la secundaria y de Rancherita del Aire, una persona de Rancherita va a cubrir el evento y después me invitan para grabar jingles o Ok. jingles, Sí, sí. ¿sí? De algunos comercios. Yo, para la gente que no Ajá. sabe, pues es Los ese comerciales anuncio cantados, cantados. ajá. Ajá. Y entonces empiezo a grabar Santiago Valdés. Santiago Valdés era una tienda que estaba en el centro, a un costado del Mercado Zaragoza, y empiezo a grabar Santiago Valdés, muy conocida aquí en Piedras Negras, y empiezo a grabar Santiago Valdés, empiezo a grabar varios comercios y empecé así. O sea, Ok. grabando, yo entré por el canto, no tanto, digo, me encantaba la radio, Sí, sí, pero sí. entré por eso, así entré. El primer contacto fue la música. A mí qué me llamaba mucho la atención, pues me gustaba la forma en cómo los reporteros, por ejemplo, tal es el caso de Roberto Gutiérrez, siempre estaban pendientes de la noticia y siempre había esa llamada en la radio de lo de noticia de última hora y la gente como que sentía la adrenalina, porque también hay que recordar, Arcadio, que para entonces no existían las redes sociales. Sí. Hoy la gente, la comunicación ha cambiado y en aquel tiempo el radio, como lo sigue siendo, nada más que ahora en una versión más moderna, pues tenía gran alcance y gran penetración. O sea, realmente si hay algo de lo que a mí me sorprendía en aquellos años, era el alcance que teníamos. Para aquel entonces la gente había solamente dos formas en las cuales nosotros recibíamos la retroalimentación del público, que era que la gente te llamara por teléfono, al teléfono que siempre ha sido, ¿verdad? Los mismos teléfonos, ¿verdad? Que siempre hemos tenido las 3 líneas telefónicas, y que llamara y dejara a la secretaria, a la recepcionista, su impresión, su punto de vista, su opinión, su queja. Y la otra forma era que nos escribían cartas al apartado postal número 3. Ah, bueno, que eso es muy importante porque lo que sabemos, digo, lo que sé, al menos yo, ¿verdad? Es de que siempre ha existido esto, que personas de todo el mundo, ahora sí que de todo el mundo, Así y es. todavía hay algunas cartas guardadas que son, pues, personas que nos escriben, bueno, que escriben a la rancherita del aire, pues algunos a lo mejor para felicitar a alguien en especial o para felicitar a la empresa en general, pero muy importante cómo, a pesar del tiempo, ¿verdad? A pesar de las dificultades, por decirlo así, de aquel tiempo de que voy a enviar una carta y luego hasta que llegue y todo esto, ¿cómo se daban el tiempo? Sobre todo, ¿cómo se daban el tiempo para poder escribir estas cartas? Sí. Yo recuerdo cuando estaban las madrugadas, me hablaba un trailero de el Huizache, San Luis Potosí. Y yo decía, este va a estar ahí en la colonia San Joaquín. Pero era 2, 3 veces por semana que el señor hablaba, porque antes no había aquel mensajito, ni estos teléfonos, no había. Antes teníamos un teléfono en cabina nada más, 20303, que siempre ha sido tradición. Sí. El 20303. Y ahí te hablaban, y habla fulano de acá del Huizache, San Luis Potosí, aquí estoy descansando. Y ya con el tiempo de que comienza uno a recorrer las carreteras, te das cuenta que sí existe. Sí. Existe el Huizache y el Mezquite, por ahí muy pegados en San Luis Potosí. Feliz. O sea que es una zona donde los traileros descansan. En la noche, madrugada, ahí se estaciona, echan una dormidita y te estaban escuchando. Me tocó una vez que me habla el profesor Andrés Martínez, el de karate de aquí. Ah, ok. Me habla, te estoy hablando de España, Roberto. No estás jugando, en otras palabras. Sí. No estás jugando. De veras, mira, aquí te estamos escuchando. Pero ya había la tecnología de la computadora, de la computadora. Le digo, de veras, sí, vinimos a la competencia acá a España. Esa es otra de las anécdotas, pues, también dentro de la trayectoria. ¿Y las cartas que han llegado aquí a la estación? No, hombre, hoy no se diga el 10 de mayo, el Día de las Lupitas, la Navidad, el Año Nuevo. Yo llenaba cajas de cartas.
que no las leías en una semana. Sí. Incluso yo por ahí en la casa debo de tener toda guardada infinidad de cartas que no se dieron lectura. Y antes era puro correo, pura carta. No había que los mensajitos y que esto. No. En la colonia donde yo vivo, iban los vecinos a dejarme cartas para que le dedicara a su hijo, a su papá, a su mamá, porque cumplían años al día siguiente. Y yo tenía aquel programa bueno, el que todavía está, Sí, sí. Alegre Amanecer, que por cierto yo se lo puse el nombre, Ok. Alegre Amanecer, porque antes de Alegre Amanecer era el programa de Éntrale en Ayunas con Amiro Dame y el tío Nicanor. Ok. Cuando Amiro Dame se retira, se va a su lugar de origen, Reynosa, Tamaulipas, como años todavía estuvimos usando Entra en Ayunas y Entra en Ayunas, hasta que me dice el patrón, ¿sabes qué? Amiro quiere que le quites el nombre. Ah, Le digo, ok. ¿y cómo le ponemos? Tú haces un concurso que la gente escoja cómo quiere que se llame. Y voy a hacer concurso ¿con qué? ¿Qué le vamos a dar o qué? Sí, sí. En aquellos años había una mueblería, Tapizado Monterrey, ya no existe. Tenía una deuda con la empresa. Entonces me dice el patrón, don Claudio Grande, vete a Tapizado Monterrey, debe tanto dinero, tráete lo que puedas y regálalo. Ok. Abanicos, licuadoras, un refrigerador, un juego de sala, algo así. Y nomás que no recuerdo el nombre de quién fue la persona que le puso Alegre Amanecer. Alegre Una Amanecer. persona de aquí del Mundo Nuevo, Ok. que fue quien fue la ganadora para escoger el nombre. En lugar de Entra en Ayunas, cambia al Alegre Amanecer. De hecho, es el programa con más permanencia Con más hasta este permanencia. momento, al aire todavía. El programa de Mano Amiga, he tenido muchas experiencias con ese programa. Se han unido familias que tenían toda una vida, literal, de no verse. Me tocó el caso de unos hermanos que los separaron cuando niños y después ya estaban muy grandes, 70 y tantos años, 80, algo así, y la ilusión de ellos, de cada uno de ellos, era pues volver a ver a sus hermanos. Ellos sabían que tenían hermanos, 4 hermanos o algo así, pero nunca se volvieron a ver porque los padres fallecieron, tanto el papá como la mamá, y fueron repartidos a diferentes familias, no familiares, familias, ajá, Familias. externas a sus familias, ¿no? A su núcleo. A su núcleo, exacto. Entonces, pues donde me llama una persona del Distrito Federal, se contacta conmigo, y primero por vía email y luego ya por vía telefónica, y vivían en Ciudad Acuña, una de esas familias del señor que quería conocer a sus hermanos. Y es así como se fueron juntando y me invitan a la fiesta en Ciudad Acuña. Ajá. Fue tan emotivo, fue tan bonito poder a través de la magia de la radio reunir a 4 hermanos que tenían toda una vida de no verse. De no verse. Sí. De la rancherita ya había conocido porque antes la planta transmisora estaba sobre la Carranza, donde está una refaccionaria muy famosa con la que empieza con la letra A. Ok. Ahí estaba la planta de la estación, la antena transmisora. Entonces los plantistas eran vecinos de nosotros y los conocíamos de muchos años. Y mi abuela vivía sobre la Loma de la Santa Cruz. Por ahí estaba entablada la planta transmisora. Y ahí fue donde yo conocí la rancherita, porque mirabas el cuarto de transmisores. Cuando se usaba el bulbo se miraba fundido el cuarto rojo, ¿verdad? Los bulbos que estaban, lo que da, ¿no? Con el calor. Entonces ahí fue donde yo conocí la radio, la rancherita. Después ya entró papá a trabajar y de vez en cuando los domingos nos metían ahí de contrabando para conocer cómo estaban las cabinas y Ok. todo eso. Fue de que, digo, tengo años de conocer rancherita y después de muchos años ya empecé a trabajar aquí con la familia Bres. Digo, pero siempre te recuerdan como que esas primeras Sí, interacciones, sí, ¿no? claro. Incluso yo empecé a trabajar cuando estábamos en la calle Morelos, en el edificio. Conocí la cabina como era, después como la cambiaron, la modificaron, ya fue cuando yo ingresé a trabajar. Y duramos varios años ahí en la calle Morelos, brincamos a otro edificio en la colonia Mundo Nuevo. Me tocó ese cambio de pe a pa, de construcción obra negra a armar todo el equipo. Sí. Después nos vinimos de años para acá, donde estamos actualmente. Conocí el edificio completo desde obra negra, instalaciones, todo. Todo. Y me tocó otro cambio.
que es donde estamos ahorita actualmente en este estudio. Entonces, son varios los cambios que me han tocado, tanto, como te decía, cuestiones técnicas y de personal. Ahorita te puedo decir que estoy trabajando con la tercera generación de personal, ustedes los jóvenes. Me tocó trabajar al principio con grandes locutores como el señor Juentino Botello, Pablo Montes, Berta Alicia ya está, Juanita Valdés, Luis Contreras, Joaquín Saucedo, o sea, muchos locutores sobre todo de aquella época. Locutores que estoy seguro que el auditorio ha de recordar. Sí, claro, los han de recordar. De corresponsal Estela Sainz. Te digo, si me regreso otra vez al pasado, conocí a Miro Adame, también el tío Nicanor, al profesor Miguel Ángel, que tenía el programa El Más Allá con su bola de cristal, te leía los sueños y todo ese rollo. Te transportaba porque, bueno, no puedo decir el secreto de cómo te leas. Él decía que tenía su bola de cristal y transportaba al auditorio. O sea, se lo imaginaba que está hablando con la bola de cristal y eran otras cuestiones, ¿no? De eso se trata la magia de la radio. Conocí a esos locutores, trabajé con muy buenos locutores, no digo que los que están actualmente sean buenos, me tocó otra generación que llegó, y llegó otra tercera generación que son ustedes, los jóvenes. De empezar, como te digo, de recibir noticias del mundo a través de un teletipo, de solamente transmitir vía radio y con los reporteros que se tuvieran, hacer un noticiero local complementado con lo nacional que te digo yo y lo internacional, y ese enlace que teníamos en el Noticiero de México de Guillermo Ochoa, hemos realmente avanzado mucho. Con los años y con la visión de don Claudio Bres Medina y de Claudio Bres Garza, su hijo, realmente fuimos creciendo mucho, implementando todo aquello que fuera moderno. En ese sentido, la Rancherita del Aire siempre ha sido pionera. Mira, primero se computarizaron, o sea, obviamente se computarizó todo, la información. Se creó un programa especial en donde pudiéramos vaciar la información y tener un archivo de las noticias que se daban, ¿verdad? Tener un archivo también de los audios, digitalizar todo lo que eran las entrevistas, o que hoy las conocemos primero quizá con el MP3, posteriormente con el WAV y todo lo que... todas las cuestiones técnicas, ¿verdad? que ahora conocen, ¿verdad? Seguimos siendo radio durante un par de años y posteriormente, te digo, con la visión de ellos, el tener una estación en FM, ser una estación, la primera digital aquí en la ciudad, una estación digital. Posteriormente, tener la visión de que ya no solamente nos escucharan, porque muchas personas nos decían, es que se me pasó el noticiero y no lo escuché, ¿dónde más puedo consultar la noticia? No había. De ahí que se creó la página web de La Rancherita del Aire, en lo que también fue pionera en los medios de noticias aquí en la ciudad, y posteriormente emigró la página web a lo que hoy conocemos como la aplicación, en donde ya solamente no solamente nos lees, sino que nos puedes escuchar en cualquier parte del mundo a través de internet. Posteriormente vinieron las redes sociales que se fueron incorporando, y mientras que en un principio quizás solamente eran para compartir cierta información, tal es el caso de lo que fue Twitter, que hoy es X, lo que es Facebook, por hoy pues estamos ya en todas las plataformas, estamos en YouTube, hasta llegar a lo que es hoy los noticieros, que nos pueden no solamente conocer vía nuestra voz, vía radio, vía sonido, sino que hoy también tienen la oportunidad de poder ver las noticias a través de Facebook Live y de YouTube, del canal de YouTube de La Rancherita. Pero hacer en vivos, por ejemplo, desde el lugar de los hechos, también con imagen, también a través de estas plataformas, y pues todo lo que realmente se ha ido incorporando, siendo una estación de radio que ha sabido enfrentar los retos que la modernidad y la tecnología nos han traído. O sea, realmente seguimos, nuestra esencia es seguir siendo radio, pero ahora con todas las nuevas formas en las que podemos llegar a nuestro público, y que a la vez hemos puesto todos los mecanismos que el público puede estar cerca de nosotros, porque de llamarnos por teléfono o escribirnos una carta se incorporó el centro de mensajes, primero era con SMS, ahora es con WhatsApp, estamos en las redes sociales, tenemos correo electrónico, entonces no hay un pretexto para que no estemos interactuando nosotros con ellos y el público con nosotros. Y sobre todo que el auditorio siempre esté bien informado. Y es Así precisamente por eso que quiero hacerle la siguiente pregunta.
Ujú. Para usted, ¿qué pudiera ser exactamente lo que caracteriza a la Rancherita del Aire? Mira, a la Rancherita del Aire yo siento que la caracteriza primero que nada su cercanía con la gente, remitiéndome a aquel eslogan que tuvimos fue idea de don Claudio Bres Medina, de es mía porque es la del pueblo. Y yo creo que de alguna u otra forma también para nuestra audiencia somos una segunda familia porque siempre estamos ahí. Desde que amanecen las personas, encienden la radio, ahí estamos informándole con música, con nuestro ánimo, cada uno de los locutores poniendo lo mejor de sí. Entonces yo, la Rancherita del Aire, sí la podría definir como una segunda familia, no solamente para mi trabajador, sino cuando yo estoy desde la casa escuchando la rancherita. Muy agradecido toda la vida, yo voy a estar bien agradecido tanto como con la empresa que me ha brindado todas las facilidades, así como el auditorio que siempre ha tenido credibilidad en mí. ¿Por qué? Porque sabe que no les miento. Simplemente gracias por seguir prefiriendo la estación. Han surgido muchas estaciones de radio con otros conceptos, muy diferentes conceptos. Yo te puedo decir que cuando empezaron a llegar más estaciones, decían que la rancherita se iba a acabar. Que hasta la palabra típica, hasta aquí llegó el rancherito, porque llegamos nosotros. Y gracias a Dios aquí seguimos. No, pues muchas gracias, sobre todo por estas palabras, ¿verdad? Para cerrar esta entrevista, a la cual le agradezco el tomarse el tiempo de estar con nosotros y para hablar, pues, de lo que ha sido su paso a través de los años aquí en la Rancherita del Aire y agradecerle y felicitarla también porque es parte de este aniversario, es parte de todos estos años de trabajo, de avance, de cambios, que, bueno, seguramente van a venir más, pero le agradezco por estar con nosotros y sobre todo precisamente por eso, por formar parte de la Rancherita del Aire. Muchas gracias. No, al contrario, gracias, Arcadio, gracias a ti y muchas felicidades a la Rancherita del Aire y a su auditorio, porque sin el auditorio, pues, no somos la Rancherita del Aire. Así es. Muchas gracias. Y le agradecerle personalmente porque usted ha sido parte importante de la radio, ha sido parte importante de la Rancherita del Aire y qué honor, ¿verdad? Poder Muchas trabajar con gracias. usted y sobre todo yo creo que el auditorio va a estar muy contento de todo el trabajo que usted ha hecho durante todo este tiempo. Gracias por la entrevista y gracias a la Rancherita del Aire por tenernos por aquí también. Muchísimas gracias. Pues se lo agradecemos mucho. Se lo agradecemos y en lo personal se lo agradezco yo a usted porque ha sido parte importante de esta empresa, parte importante de todos estos años de la Rancherita del Aire, 87 años que están llenos de historia y usted ha formado parte importante de ello y personalmente yo le agradezco porque desde que yo entré he aprendido muchas cosas de usted también pues me ha enseñado mucho y sobre todo que el auditorio conozca esa parte de usted. Así que pero muchas gracias. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, al contrario. Y sobre todo, pues también la felicitación para usted por ser parte de estos 87 años. Gracias por su trabajo, por su entrega y porque es lo que decíamos al principio. A lo mejor la gente no sabía realmente quién era usted, pero que vean que es parte fundamental de lo que es la radio, de lo que es la Rancherita del Aire y agradecemos su tiempo. Al contrario, gracias a ti y te agradezco personalmente porque tú fuiste uno de mis alumnos, se puede decir, que me acuerdo que llegaste todavía no te recibías. Blanco. Venías blanco, aquí te pulimos, giraron instrucciones de que hazlo como debe ser y mira, ¿dónde estás ahorita? No, y agradezco realmente ¿verdad? porque también ha sido, pues ahora sí que parte muy importante, ha sido una persona muy importante para mí en este proceso y se lo agradezco mucho. Gracias, al contrario, a ti por confiar.